En el vídeo anterior habíamos analizado con la Biblia cómo realmente desde el punto de vista bíblico la organización religiosa de los testigos de Jehová está profundamente corrompida en sentido espiritual, al igual que lo estuvo el antiguo Israel de los días de Isaías el profeta, y por lo tanto Jehová los ha rechazado. Cualquier persona imparcial que me esté escuchando y que conozca a profundidad el funcionamiento de la organización de los testigos de Jehová, que haya vivido dentro de esta religión durante muchos años y definitivamente ha podido ver casos graves de corrupción, además de la innumerable cantidad de entendimientos fallidos que ellos han enseñado y que han cambiado con el tiempo, demostrando que sus entendimientos eran antibíblicos, todo ello demuestra que no cuentan con el favor de Jehová y que por lo tanto no tienen el Espíritu Santo, no son una organización que Dios bendiga. Además, otra prueba irrefutable es la enorme cantidad de expulsiones que hay todos los años dentro de sus filas. Lejos de ser una prueba de que Jehová limpia a su pueblo, lo que demuestra es que este pueblo está corrompido y está lleno de pecados graves, crasos y crónicos. Por ejemplo, uno de ellos es la inmoralidad sexual, que es una de las prácticas pecaminosas graves que históricamente siempre han corrompido al pueblo de Dios. Pero la paciencia de Jehová tiene límites y en el vídeo anterior expliqué que definitivamente Jehová y su Hijo Jesucristo han rechazado a esta organización, que ya no cuenta con su aprobación ni con su beneplácito. Particularmente quien les habla fue expulsado por segunda vez de los testigos de Jehová el pasado 10 de mayo de 2023, en una expulsión absolutamente injusta, con el cargo falso de apostasía, porque simplemente denuncié los abusos de poder que hay dentro de los testigos de Jehová, la corrupción que hay entre ellos, y cómo entre ellos se tapan sus propios pecados graves cuando se tratan de personas que tienen poder y autoridad, como ancianos de congregación, superintendentes viajantes, miembros de familia Betel, entre otros, pero que cuando se trata de testigos de Jehová, que no tienen responsabilidades, que son de condición humilde, que forman parte de una congregación, ejerciendo su labor como un humilde publicador o quizás como un precursor, y no tienen ningún tipo de peso en la organización, este simplemente es expectorado de la organización, expulsado y repudiado, aunque en muchas ocasiones sea de una manera injusta. Podría estar horas y horas y nunca terminaría de contar la gran corrupción que hay en los testigos de Jehová para demostrar que ellos no cuentan con el favor de Dios y que ellos ya no son pueblo de Dios. En el vídeo anterior había manifestado, como vengo haciéndolo en los últimos vídeos, que los testigos de Jehová efectivamente tenían la aspiración de ser el pueblo de Dios, como de hecho lo tienen muchas iglesias de la cristiandad. Pero a la luz de la Biblia es evidente que los testigos de Jehová han cumplido un papel de Juan el Bautista, han preparado el camino para la llegada del pueblo de Dios en este siglo XXI. Pero el pueblo de Dios no es un pueblo que vaya a surgir en estos momentos de la nada. En realidad, el pueblo de Dios siempre ha existido. Jesucristo en Mateo 28, 19 y 20 dejó muy claro que nuestro Señor Jesucristo, según su propia promesa, estaría con nosotros todos los días hasta la conclusión del sistema de cosas. Así que Jesucristo nos prometió estar con nosotros hasta el propio fin del mundo. Por lo tanto, Jesucristo nunca ha abandonado a sus verdaderos discípulos. A lo largo de todos los siglos que han transcurrido, desde que Jesucristo vino a la tierra y sus apóstoles comenzaron la obra evangelizadora para fundar la congregación o la iglesia cristiana, desde ese tiempo en adelante hasta el día de hoy, en estos más de 20 siglos que han transcurrido, los verdaderos adoradores de Dios,
los discípulos cristianos verdaderos siempre han existido, a pesar de que las iglesias se hayan corrompido y hayan introducido enseñanzas y prácticas antibíblicas, pero en el seno de ellas siempre ha existido grupitos, aunque sean pequeños, de cristianos sinceros, verdaderos, que aman de todo corazón la palabra de Dios, la Biblia, que aman a Jehová Dios sobre todas las cosas y a su Hijo Jesucristo, nuestro Señor, como nuestro Salvador y nuestro Redentor. Evidentemente, Jehová Dios, durante todo el siglo XX, usó a los testigos de Jehová como un grupo que parecía tener cualidades espirituales sobresalientes. Se identificaban por su labor religiosa de predicar de casa en casa y de evangelizar la palabra de Dios a gente de todas las naciones. Pero evidentemente, y como vimos en el vídeo anterior, casos de corrupción cada vez más graves en sentido espiritual han terminado por causar la desaprobación total y definitiva de nuestro Creador hacia esta organización que mancilla su propio nombre. Llevan el nombre de Dios, pero lo manchan por su conducta corrupta. Jehová Dios ha rechazado a los testigos de Jehová. Pero además podemos observar que Jehová los ha rechazado en el año 2014. ¿Por qué afirmamos en esa fecha? Bueno, lo cierto es que cuando Jesucristo nuestro Señor llega a ser rey del reino mesiánico en 1914, al fin de los tiempos señalados de las naciones, o tiempos de los gentiles, en ese momento cuando Cristo, en el verano de 1914, asume la corona de rey, en ese momento Jesucristo, desde su posición como rey del reino de Dios, comienza a administrar la gobernación de los cielos, pero no de la tierra, hacia la cual fue arrojado Satanás y sus demonios, tras la guerra en los cielos, una guerra que se prolongó durante los primeros años después de 1914. Pero evidentemente Jesucristo, como rey de la congregación cristiana, como rey de su iglesia, que es diferente al reinado que él tuvo en 1914, que era el rey del reino celestial, es decir, Cristo y sus 144.000, un cómputo que empezaría a conformarse durante las primeras décadas de este siglo XX pasado, donde comenzaron a resucitar los cristianos ungidos que ya habían muerto durante los pasados siglos. Ese es el reino que Jesucristo asumió en 1914, es decir, un reino que está siendo conformado y preparado para que luego gobierne la tierra durante 1000 años después de Armagedón. Así que esa es la función que Jesucristo adquiere como rey en 1914. Pero Jesucristo ya era rey de su propia iglesia desde el año 33 de nuestra era. Jesucristo ya era rey de la congregación cristiana, era el jefe de Estado de la iglesia cristiana ungida desde el año 33, es decir, desde que él resucita y va a los cielos después de haber sido asesinado aquí en la tierra. Jesucristo en 1914, como rey de la congregación cristiana ungida, comenzó a observar al grupito de cristianos ungidos en la tierra que estaba empeñado en dar a conocer las buenas nuevas de su palabra, las buenas noticias o el evangelio de su palabra. Y observó que había muchos cristianos ungidos, aunque numéricamente eran pocos, pero este grupito estaban esparcidos por muchas iglesias de la cristiandad, que en décadas anteriores a 1914 comenzaron a agruparse en torno al pastor Russell, que a pesar de su grave corrupción espiritual tenía buenas intenciones y trató, dentro de sus posibilidades y dentro de su entendimiento, se esforzó por acercarse más a la autoridad de la Biblia de lo que lo habían hecho las otras iglesias de la cristiandad. Después, durante las primeras décadas de este siglo XX, los sucesores de Russell trataron de seguir este mismo procedimiento, acercándose a la Biblia, enseñando su mensaje a las naciones y conformando la religión de testigos de Jehová, que a pesar de sus muchas cosas negativas, podemos decir que entre las cosas positivas que ellos siempre han tenido es, como dije hace unos minutos antes, su celosa predicación por las buenas nuevas, y además de su celosa predicación,
el enseñar doctrinas bíblicas verdaderas, además de intentar ponerlas en práctica, aunque esto no les haya resultado demasiado bien. La realidad es que quien les habla, que se considera un cristiano teócrata verdadero, un cristiano ungido, ha obtenido la enseñanza de Cristo dentro de los testigos de Jehová. Y yo puedo dar fe que hasta que me salí de los testigos de Jehová en el año 2014, durante los años anteriores, durante los más de 20 años que precedieron a esa fecha, yo había vivido como un verdadero cristiano y me había esforzado solícitamente por practicar el verdadero cristianismo. Luego, los acontecimientos que ocurrieron desde el año 2014 en adelante demostraron claramente que Jehová realmente rechazó a esta organización por su grave corrupción espiritual que también a mí me perjudicó y que provocó mi declive espiritual durante los años 2012-2014, hasta que al final salí de allí. Pero Jehová en estos últimos años, particularmente desde el año 2020 hasta ahora, poco a poco me ha ido conduciendo hacia las verdades espirituales, hacia la palabra suya, hacia la verdadera fuente de agua de vida, que es su palabra, la Biblia. Y en esta dirección es que yo estoy enfocado y voy a continuar enfocándome. Pero en esta ocasión, en este vídeo, el propósito fundamental es demostraros que realmente los testigos de Jehová han sido rechazados desde el año 2014 en adelante y que desde ahora Jehová tiene otra organización, tiene otro pueblo. Aunque haya algunos detractores que digan que Dios no necesita un pueblo, no necesita una organización, efectivamente no es algo que Dios necesite imprescindiblemente. Jesucristo dijo, si ustedes no hablan, las piedras hablarían. Jehová se puede valer de piedras para dar a conocer su santa palabra. Pero también es cierto que Jehová tiene a los que le pertenecen, a sus verdaderos servidores y adoradores, y por lo tanto Jehová está decidido a usarnos para hacer su voluntad. Mire, de hecho, hay unas palabras en Timoteo que dicen una verdad muy importante. Segunda a Timoteo, capítulo 2, versículo 19. Con todo, el fundamento sólido de Dios queda en pie y tiene este sello. Jehová conoce a los que le pertenecen y que renuncia a la injusticia todo el que nombra el nombre de Jehová. Así que, según segunda a Timoteo capítulo 2, versículo 19, acá se deja muy claro que Jehová conoce a los que le pertenecen, que Jehová sabe quiénes son sus verdaderos adoradores y que estos adoradores suyos tienen el fundamento sólido de Dios. Y este fundamento sólido es su santísima palabra inspirada, la Biblia. Entonces, los cristianos verdaderos tenemos este fundamento sólido y mientras tengamos a la Biblia como nuestra única y máxima autoridad, que es el dogma principal de Teocracia Triunfante, la religión a la que yo pertenezco, pues evidentemente, teniendo este fundamento sólido, le pertenecemos a Jehová. Los que pertenecemos a Jehová tenemos que cumplir un requisito imprescindible. El versículo 19 menciona que renuncie a la injusticia todo el que nombra el nombre de Jehová. Así que todo aquel que se identifique como un adorador verdadero de Jehová Dios y un seguidor verdadero de su Hijo Jesucristo, tiene que renunciar a la injusticia. Entonces, no podemos ser parte de una organización que se llama Testigos de Jehová cuando luego ellos toleran el pecado grave y están profundamente corrompidos en sentido espiritual. No podemos formar parte de una organización que es tan corrupta que ya forma parte de Babilonia la Grande y aún así pensar que pertenecemos a Dios. Tenemos que salirnos de allí. Y esto es lo que Jehová me ha hecho entender en estos últimos días. Porque hasta no hace mucho todavía pensaba que los testigos de Jehová podían de algún modo conformar el pueblo de Dios, puesto que efectivamente allí hay buenas personas,
que aman a Dios y a su Hijo Jesús y a su santa palabra, la Biblia. Pero ¿acaso no es cierto de que esos mismos sentimientos puros y buenos también están en otras personas sinceras de otras iglesias que se llaman cristianas? Sí, hay personas sinceras que están en iglesias evangélicas, protestantes e incluso católicas, que realmente aman a Dios, a su Hijo Jesús y a su santa palabra, la Biblia. Y todos ellos son cristianos verdaderos. Quizás no entiendan muy bien las enseñanzas bíblicas, quizás no tienen un conocimiento profundo de la palabra de Dios, pero como Jesucristo dijo, lo que nos identifica es el amor sincero. El amor identifica al cristiano verdadero, no el conocimiento profundo de las escrituras. Pero evidentemente nuestro conocimiento tiene que estar fundamentado en este fundamento sólido que es la palabra inspirada de Dios. La Biblia deja muy claro, la Biblia deja muy claro de que Jehová conoce a los que le pertenecen. Yo fui cristiano ungido desde el año 2008. Es una condición que nunca he llegado a perder, aun en los momentos más difíciles de mi enfermedad espiritual. ¿Qué pruebas tengo al respecto? Pruebas irrefutables de que mi ungimiento es verdadero y de que Jehová está conmigo. Tan solo tengo que recordar lo que me pasó hace 4 años atrás. En el último año de mi gobierno, cuando estaba siendo acosado en esta misma habitación por fuerzas espirituales inicuas, por demonios, que tenían la costumbre todas las noches de venir y pocos minutos antes de irme a dormir, incluso antes de apagar la luz, venían acá, con susurros, con voces, incluso con fenómenos paranormales absolutamente aterradores, que ya lo mencioné en otro vídeo y no es cuestión de mencionarlo en este, y que su único propósito era infundirme miedo, terror, tratar de doblegarme para su perversa autoridad y que me alejara plenamente de Dios. Y no hice eso, más por el contrario, después de aguantar impasiblemente ese acoso de demonios durante unos 6-7 meses aproximadamente, me acerqué totalmente a Jehová en oración. Y aún así continuaba el acoso de demonios. Pero después de unos 2, quizás 3 meses, Jehová poco a poco fue protegiendo esta casa, protegiendo esta habitación. Y ahora esta habitación se ha convertido en un lugar santo. Porque ahora los demonios ya no entran acá. Por el contrario, se nota cómo fluye el Espíritu Santo cada vez más. Porque una cosa tengo muy clara, Jehová está conmigo. Jehová me libró hace 4 años del acoso de los demonios, que realmente su único propósito es apartarme de Dios. Y Jehová me libró, escuchó mis oraciones. Pero también tengo muy claro que Jehová Dios también está de mi lado en esta empresa, en esta tarea que estoy llevando a cabo, de centrarme más en la palabra de Dios y recorrer cada vez más este camino de la santidad que mi gobierno de emergencia de teocracia triunfante está liderando. Además, Jehová ha hecho algo extraordinario este año. Jehová Dios me ha sacado de Babilonia la Grande. Me ha sacado de la organización que usa en vano su precioso y santo nombre, los Testigos de Jehová. Una organización religiosa profundamente corrompida en sentido espiritual, cuya corrupción es tan descarada que todo el mundo lo sabe y que es un escándalo a nivel mundial. Es una organización que claramente ha sido rechazada por Jehová, que no cuenta con su Espíritu Santo. Y es evidente que el Espíritu Santo está tomando cartas en el asunto y ha tomado nuevas decisiones. Y es evidente que el Espíritu Santo me ha sacado a mí de Babilonia la Grande, de esa parte tan reprensible, de esa parte tan condenable, que es la parte más hipócrita que tiene Babilonia la Grande, que son los testigos de Jehová, porque ellos afirman que son directamente testigos del Dios verdadero, cuando realmente por su corrupción demuestran que no lo son, que no le tienen respeto al precioso nombre de Jehová Dios y de su Hijo Jesús. Es más, ellos no reconocen la autoridad de Jesucristo,
Por el contrario, la han sustituido por la espuria autoridad del cuerpo gobernante y de sus servidores, los ancianos de congregación. Es evidente que Jehová Dios ya no usa a esta organización. Pero Jehová va a sacar a su debido tiempo a sus verdaderos adoradores, va a sacar a los cristianos verdaderos que aún están dentro de esa mala hierba que se llama testigos de Jehová. Jehová los va a ir sacando poco a poco, así como está sacando ya desde hace mucho tiempo a otros cristianos verdaderos que los está sacando de otras iglesias de la cristiandad que tienen enseñanzas y prácticas antibíblicas. Poco a poco Jehová está sacando de Babilonia la Grande a todos sus verdaderos adoradores y los va a reunir alrededor del pastor principal de las ovejas, que es su Hijo Jesucristo. Este humilde servidor que intenta de algún modo tratar de hacer bien la labor del esclavo nombrado, porque reconocemos que, aunque en un pasado habíamos mencionado que parecía indicar que el esclavo nombrado era el grupo de cristianos ungidos que están en los cielos, pero es verdad que los cristianos ungidos que están en los cielos ya están en calidad de reyes y sacerdotes junto con Cristo, y aunque todavía no están reinando sobre la tierra, pero en el cielo la labor que siempre van a hacer ellos es la de reyes y sacerdotes. Entonces no puede ser un rey el esclavo, evidentemente. Y además, algo que también lo demostraba es que Jesús no estuvo hablando en realidad de dos esclavos, el bueno y el malo, en Mateo 24, 45 al 51, sino que Jesús en realidad estaba hablando de un solo esclavo que podría llegar a ser bueno o podría llegar a ser malo según su comportamiento, que sería evaluado y juzgado después de la gran tribulación. Entonces, evidentemente, el autoproclamado esclavo de los testigos de Jehová, porque realmente solo sabemos si Jehová y Jesús, solo ellos saben si realmente ellos han sido nombrados, pero ellos los han demostrado en las últimas décadas, sobre todo después de lo que pasó con Raymond France y con toda aquella purga tan terrible que hubo en los años 70. Desde los años 70 del siglo XX hasta ahora, queda demostrado que Jehová poco a poco ha ido dejando de bendecir esta organización hasta que al final la ha rechazado definitivamente en el año 2014, y luego lo vamos a demostrar con la Biblia. Entonces, evidentemente, Jehová, al rechazar a esta organización, él está de nuevo sacando tanto al resto ungido, tanto a los verdaderos cristianos ungidos, que aún quizás por ignorancia o por desconocimiento siguen dentro de esta parte tan condenable de Babilonia la Grande, que es los testigos de Jehová, como de otros cristianos ungidos que estén en otras iglesias de la cristiandad. Jehová poco a poco los va a ir sacando, así como también está sacando a la gran muchedumbre de entre todos los pueblos de la tierra y de todos aquellos que aman a Cristo y a Jehová y a su palabra, la Biblia, que todavía estén dentro, no solo de los testigos de Jehová, sino de cualquier otra iglesia de la cristiandad o de las naciones del mundo, todo el que realmente le pertenezca a Jehová y a su Hijo Jesús, como dice 2 Timoteo 2:19, Jehová poco a poco los va a ir sacando y los va a poner en torno al pastor principal, que es Jesucristo, no en torno a un esclavo nombrado. Yo no soy esclavo nombrado, yo intento hacer la labor del esclavo nombrado con estos vídeos que hago, pero no soy todavía un esclavo nombrado. Todavía Jesucristo y su Hijo, todavía Jesucristo y su Padre Jehová no me han comunicado que yo sea el esclavo. Eso no ha sucedido todavía. Pero tratando yo de hacer esta labor, es cierto que trato de dar lo que es evidente a la luz de la Biblia, que es la palabra de Jehová. Y estoy completamente convencido de que Jehová va a ir sacando a sus verdaderos adoradores, a los verdaderos discípulos de Cristo, los va a ir sacando poco a poco de Babilonia la Grande y los va a reunir en torno a su Hijo Jesucristo. Así que los verdaderos cristianos no tienen que salir de Babilonia la Grande para estar en torno a un cuerpo gobernante o en torno a un liderazgo humano que pueda ser un esclavo nombrado, sino que los verdaderos cristianos salen de Babilonia la Grande para unirse en torno al pastor principal de las ovejas, que es Jesucristo. Mire lo que dice, por ejemplo, Jesucristo en el Evangelio de Juan.
Mire, Juan capítulo 16, el versículo 1 al 4 dice lo siguiente. Juan 16 del 1 al 4. Les he hablado estas cosas para que no se les haga tropezar. Los expulsarán de la sinagoga. De hecho, viene la hora en que todo el que los mate se imaginará que ha rendido servicio sagrado a Dios. Mas ellos harán estas cosas porque no han llegado a conocer ni al Padre ni a mí. Sin embargo, les he hablado estas cosas a ustedes, para que cuando llegue la hora para ellas, se acuerden de que se las dije. Estas cosas, sin embargo, no se las dije al principio porque estaba con ustedes. Así que Jesucristo deja muy claro que los verdaderos discípulos de él, los verdaderos cristianos, dice que serían expulsados de la sinagoga. Efectivamente, cuando a Babilonia la Grande no le gustan algunos de sus miembros porque los considera incómodos, porque no se someten a las prácticas pecaminosas de Babilonia la Grande, entre ellas la idolatría, entonces Babilonia la Grande los expulsa de su membresía. Por ejemplo, la Iglesia Católica durante mucho tiempo ha intentado obligar a sus miembros a que practiquen el grave pecado de la idolatría, postrando a los miembros de la Iglesia ante imágenes que no tienen vida, que son supuestas representaciones de personajes bíblicos o incluso de nuestro Señor Jesucristo, para rendirle adoración a esas imágenes de piedra, escayola, madera, oro u otro tipo de materiales que no tienen vida y que Jehová rechaza contundentemente la idolatría. Cristianos verdaderos que siempre se han negado a practicar este tipo de pecados graves, con el tiempo han sido excomulgados de la Iglesia Católica o incluso en otros casos han sido marginados, humillados, señalados, vituperados por no someterse a estas prácticas antibíblicas. Pero este tipo de persecución, de expulsión de la sinagoga, como dice Juan 16:2, no solamente se ve en la Iglesia Católica, sino en otras iglesias de la cristiandad, como por ejemplo los Testigos de Jehová. A mí, por ejemplo, me han expulsado por el simple hecho de denunciar la corrupción que no la he causado yo, sino que la causan los hipócritas que hay dentro de esta organización, y por denunciar esos abusos, por denunciar esa corrupción antibíblica que hay en ellos, a mí me han expulsado. Entonces eso es un cumplimiento de las palabras proféticas que Jesucristo dijo en Juan capítulo 16, versículo 2. Jesús dijo, los expulsarán de la sinagoga. Entonces, ¿cuántos cristianos verdaderos han sido expulsados de entre los testigos de Jehová? Porque no querían idolatrar al cuerpo gobernante, no querían idolatrar al cuerpo de ancianos o a cualquier otro líder de esa religión. Por ejemplo, Raymond France en 1980 fue expulsado del cuerpo gobernante y de la propia organización de los testigos de Jehová. Él fue expulsado porque era una persona leal a la Biblia antes que leal a seres humanos. Y por esa lealtad a la palabra de Dios fue perseguido, porque él era parte de la descendencia de la mujer. Y Satanás, como dice Génesis 3:15, la serpiente original, que es el diablo y Satanás, lo que hizo fue atacarle. Porque Satanás tiene bajo su control a Babilonia la Grande y al final también ha influido en el pueblo de Dios. Y aunque durante 100 años este pueblo de Dios ha contado en cierto modo con la guía de Jehová, pero Satanás siempre ha estado influyendo negativamente, metiendo cizaña y mala hierba. Y al final Satanás, en esta persecución contra la descendencia de la mujer, contra los verdaderos santos, Satanás logró que Raymond France fuera expulsado injustamente de los testigos de Jehová, cuando él no había cometido ningún pecado grave. Él no fue un hombre que anduviera con inmoralidad sexual o con borrachera o con cualquier otra práctica pecaminosa. Su único pecado, entre comillas, fue ser leal a la Biblia, leal a la palabra de Dios. Entonces hemos visto que esta organización de los testigos de Jehová ha perseguido a los cristianos verdaderos y lo seguirá haciendo, porque ya desde 2014 que ellos han sido rechazados, realmente ellos
ya no cuentan con el favor de Jehová. Ellos van a seguir practicando lo que dice Juan 16:2, que seríamos expulsados de sus sinagogas, porque somos personas incómodas para ellos porque no nos sometemos a sus prácticas pecaminosas. Entonces es muy evidente y definitivamente que se cumple en nosotros estas palabras. Pero esto es bueno, que nos expulsen de sus sinagogas. Yo ahora entiendo mejor que ha sido bueno que los testigos de Jehová me expulsaran por segunda y definitiva vez de entre su membresía, porque ellos forman parte de Babilonia la Grande. Ellos forman parte de la ramera espiritual que practica cosas abominables. Todo el mundo sabe los actos de corrupción que ellos cometen. Ha sido bueno que me expulsen, porque de esa forma yo estoy ya oficialmente desvinculado de Babilonia la Grande. Y por lo tanto, estoy en una condición más limpia, más pura ante Jehová para comenzar a entrar en su santo tabernáculo, en su sistema de adoración pura, que está regulado por su palabra la Biblia, para poder adorar a Jehová y honrar a su Hijo Jesucristo. Jesús nos ha advertido en Juan capítulo 16 que nos expulsarían de la sinagoga. Y Jesús nos advierte de esto para que no tropecemos, para que no perdamos la fe. También yo le digo a todos ustedes que me estáis escuchando, si os han expulsado de los testigos de Jehová o de cualquier otra iglesia de la cristiandad, no os desaniméis, no os sintáis tristes, porque esto Jesucristo ya lo profetizó. Él dijo, esto os va a ocurrir, os van a expulsar. Y os lo digo para que no os desaniméis, para que no tropecéis, para que no perdáis la fe. Y por lo tanto nosotros no tenemos que perder nuestra fe, la fe preciosa en Dios y en su Hijo Jesús. Yo, gracias a esa fe, hace 4 años, Jehová me libró del acoso de los demonios. En esta misma habitación, me libró. Cuando en ese tiempo yo estaba muy alejado de Dios. Hacía para ese tiempo, pues aproximadamente 4 años que yo ya no era testigo de Jehová. Pero no solamente me había alejado de los testigos de Jehová, sino me había alejado también de Dios y de todo lo espiritual. Pero aún en esa condición alejada, Jehová tuvo misericordia de mí y me escuchó mi ruego cuando yo le pedí encarecidamente. Durante más de 2 meses yo le estuve pidiendo que me librara del acoso de los demonios. Y Jehová Dios escuchó mi oración y me libró. Y gracias a él ahora tengo paz y tranquilidad en esta casa. Entonces es evidente que Jehová estaba de mi parte, sigue de mi parte. Y de hecho, desde el año 2020 al año siguiente de lo que allí ocurrió, poco a poco Jehová, como un padre amoroso, ha estado enseñándome a que no por culpa de los corruptos que hay en los testigos de Jehová, yo voy a perder fe en Dios, sino que yo debo de acercarme más a Dios. Y entonces esto me ha animado mucho las palabras de Juan 16:1, porque esto es para no tropezar. Dice Jesucristo, dice, los expulsarán de la sinagoga. De hecho, viene la hora en que todo el que los mate se imaginará que ha rendido servicio sagrado a Dios. Precisamente los testigos de Jehová de la congregación de Ronda, en esta ciudad que pertenece a la provincia de Málaga, al sur de España, los testigos de Jehová de esta ciudad creen que ellos están rindiendo servicio sagrado a Dios por haber expulsado a este humilde servidor, porque lo han considerado un apóstata, un hijo de Satanás, una persona influenciada por el demonio, etcétera, etcétera. Lo han considerado una mala hierba. En cambio, Jesucristo y Jehová no lo ven así, puesto que ellos no ayudan a la mala hierba a librarse de los demonios. Al contrario, Jesucristo en la parábola del trigo y la mala hierba, él dejó claro que la mala hierba iba directo al fuego. Así que Jehová nunca va a ayudar a la mala hierba, porque son personas que han repudiado hasta al propio Señor Jesucristo. Jamás he hecho yo algo semejante. Yo me he podido alejar, pero jamás repudiar. Entonces, Jehová Dios que me bendijo, que me ayudó hace 4 años, que me libró del acoso de los demonios, de ninguna manera Jehová va a desampararme ahora que yo estoy desde hace ya unos 3 años poco a poco acercándome. Así que a mí no me va a hacer tropezar la expulsión de los fariseos que hay en la sinagoga llamada Testigos de Jehová. A mí eso no me va a desanimar.
Mas por el contrario tengo en cuenta lo que Jesucristo nos dijo, que cuando nos expulsaran de la sinagoga, ellos creerían que están rindiéndole servicio sagrado a Dios. Ellos son ignorantes. Ellos están en oscuridad espiritual profunda. Ellos creen que expulsando a una persona justa, ellos están sirviendo a Dios. Pero en realidad Jesucristo en Juan 16:3 dijo, mas ellos harán estas cosas porque no han llegado a conocer ni al Padre ni a mí. Porque cuando uno lee la Biblia, deja claro que Jehová y su Hijo Jesús son personas absolutamente misericordiosas, que creen en el perdón, que creen en la misericordia. Ellos no andan expulsando de una manera injusta, y menos aún sin escuchar la defensa de una persona, como los fariseos que hay en los testigos de Jehová hacen. Entonces, es evidente que ellos están mal, porque ellos creen que rinden servicio sagrado a Dios expulsando de su sinagoga, como dice Juan capítulo 16, versículos 2 y 3. Pero Jesucristo ahí dice que aunque ellos hacen eso, lo hacen porque no han conocido ni al Padre ni al Hijo, porque ellos no tienen el amor de Jehová ni de su Hijo Jesús. Así que está claro que Jehová, al menos a mí personalmente, me está usando, me está bendiciendo espiritualmente, porque es una bendición espiritual que a mí me hayan expulsado de los testigos de Jehová, que forman la parte más condenable de Babilonia la Grande, y que me haya librado de aquel sistema de oscuridad espiritual para acercarme a la verdadera luz espiritual que es únicamente la Biblia, no un cuerpo gobernante, ni siquiera un esclavo nombrado, sino la Biblia. Porque Mateo 24:45 dice que Jehová usa un esclavo nombrado, pero el esclavo nombrado da el alimento espiritual basado en la Biblia, no en las ideas de el esclavo, sino lo que enseña la Biblia. Y no se pide contribuciones o ayuda para el esclavo o para hacer las cosas que el esclavo dice, sino que se tiene que hacer lo que Jesucristo dice. El esclavo, su única facultad es dar alimento espiritual, dar una guía, una enseñanza espiritual, pero no puede jamás reemplazar la autoridad del Cristo. Tenemos que obedecer la voz de Jesús, que está en los santos evangelios. El esclavo lo único que puede hacer es repetir lo que dice la voz de Jesús. Pero si dice cosas que no están en la Biblia, eso no viene de Jesús, eso viene de ese esclavo, que si está actuando mal, claro que Jehová le pedirá cuentas, pero también le va a pedir cuentas a quienes obedezcan a ese esclavo que está mandando cosas que no están en la Biblia. Por mi parte, yo doy gracias a Jehová que me haya sacado de Babilonia la Grande y que en este camino de la santidad que hay que recorrer, me esté llevando a su única luz maravillosa, que es la palabra suya, la Biblia. Así que Jesucristo en el versículo 4 nos dice, Jesucristo al final dice, para que cuando llegue la hora, se acuerden de que se las dije. Efectivamente, solo cuando a ti te llega la hora de que te expulsan injustamente, de que por muchos años te han calumniado, como a mí me han hecho los testigos de Jehová, solo cuando a ti te pasa eso, te acuerdas de lo que Jesucristo advirtió. Porque estas cosas Jesucristo nos la dijo para que no tropecemos, como dice Juan 16:1, para que no perdamos la fe. Porque a Jesucristo lo que le importa es eso, que no perdamos nuestra fe, porque la fe es lo que nos va a ayudar a tener una buena relación con Jehová Dios. Mire lo que dice, por ejemplo, la carta de Pablo a los Hebreos, capítulo 11, versículo 6. Además, sin fe es imposible serle de buen agrado, porque el que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que llega a ser remunerador de los que le buscan solícitamente. Entonces, evidentemente, no podemos ser del agrado de Dios si no tenemos fe. Por eso es que la fe es lo más importante. Y la fe es lo que Jesucristo quiere que mantengamos. Por eso hemos leído en Juan 16:1. Él nos advierte, cuidado, los van a expulsar de las sinagogas, pero estáis advertidos para que no tropecéis,
para que lo sepáis de antemano y eso no os haga desanimar y no os haga perder la fe. Como ya lo sabéis, pues ya no tenéis excusa para perder la fe, porque sabéis que esto ya pasa. Pero como Jesucristo dijo en Juan 16, versículo 3, él dijo que los que hagan este tipo de cosas no tienen el favor de Dios, no conocen ni al Padre ni al Hijo, y por lo tanto están actuando desde su criterio, desde su ignorancia espiritual, desde su profunda oscuridad espiritual, están actuando mal. Entonces eso Jesucristo dijo en Juan 16 del 1 al 3. Pero nosotros ya estamos prevenidos, sabemos que ellos no cuentan con el favor de Dios porque expulsan de manera injusta, porque su único objetivo es al fin y al cabo es dañarnos, no tienen otro interés, puesto que ellos saben que no estamos haciendo cosas malas, sino que nos estamos apegando a lo que enseña la palabra de Dios. Entonces, evidentemente, Jesucristo ya nos advierte para que no nos desanimemos. Jesucristo, como dice Juan 16:1, lo que más Él quiere es que no tropecemos, que no perdamos la fe, porque como dice Hebreos capítulo 11, versículo 6, sin fe es imposible serle de buen agrado. Así que eso es lo que quiere Jesucristo, que nos acerquemos a su Padre Jehová, y para ello es imprescindible la fe. Por eso dice el versículo, sin fe es imposible de serle de buen agrado, porque el que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que es remunerador de los que le buscan solícitamente. Y Jehová, sin duda, a través de su Hijo Jesucristo, nos está remunerando en sentido espiritual, sacándonos de Babilonia la Grande y llevándonos a este camino de santidad que es la palabra de Dios, que es este verdadero camino de luz. Esta luz espiritual, también el apóstol Pedro lo describió en una de sus cartas. Eso también el apóstol Pedro, él también lo llegó a mencionar. Mire, por ejemplo, lo que dice Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, cuando el apóstol Pedro habla de los cristianos ungidos y en realidad de todos los cristianos verdaderos, él dice en Primera de Pedro 2:9, pero ustedes son una raza escogida, un sacerdocio real, una nación santa, un pueblo para posesión especial. Observe, este es el pueblo de Dios, el resto ungido y la gran muchedumbre. Dice, o sea, todos los cristianos verdaderos. Dice, para que declaren en público las excelencias de aquel que los llamó de la oscuridad a su luz maravillosa. Esto es lo que Jehová está haciendo con este servidor, con esta institución, que no es casualidad que haya entrado en crisis en este año. La crisis de esta institución viene en realidad motivada por el propio Jehová Dios, porque Él desea que abandonemos el camino de política mundanal que hemos llevado durante los pasados años, de oscuridad espiritual que teníamos, fruto de nuestra decepción por la corrupción espiritual que vimos en su pueblo. Y Jehová lo que está haciendo es transformar poco a poco esta institución para poder sacarnos de la oscuridad a su luz maravillosa. Y eso es lo que Jehová Dios poco a poco está haciendo. Porque como Él es un Padre amoroso, paciente, poco a poco nos va a ir refinando. Entonces, qué interesante estas palabras de Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9, donde Jehová nos dice, a través de su Hijo Jesús, que nosotros, los cristianos verdaderos, somos un pueblo para posesión especial. Somos un pueblo especial para Dios porque nosotros tenemos la comisión de declarar en público las excelencias de aquel que los llamó, es decir, de Jehová Dios. Tenemos el cometido de declarar las buenas cualidades de Jehová, en realidad de proclamar la palabra de Jehová Dios. Y esta declaración
tenemos que hacerla en favor de Jehová, tenemos la comisión de dar testimonio de Jehová, de predicar la palabra de Jehová y la palabra de su Hijo Jesús, porque Él nos ha llamado de la oscuridad a su luz maravillosa. Entonces, ese es el propósito de Jehová, que Él nos ha llamado de la oscuridad a su luz maravillosa. Y esto es una verdad innegable. Yo tengo que decirles desde que cuando me expulsaron la semana pasada, que anunciaron, que me enteré a través de mi familia que me lo comunicó, al principio me sentí incómodo, porque las formas en cómo lo hicieron fue una forma tramposa, engañosa, como si fuera un complot, una artimaña bien tramada por ellos. Pero en realidad me sentí feliz después de unos días, porque dije, pero si me han sacado de Babilonia la Grande, si me han sacado del lugar de habitación de demonios, de un lugar donde realmente Satanás campea a sus anchas, y cada vez hay mayor oscuridad espiritual allá. Estoy feliz de que me hayan sacado, porque así ya me desvinculan totalmente de Babilonia la Grande. Y eso lo ha hecho Jehová. Jehová me ha sacado de ese lugar, porque así como me ha sacado a mí, también te ha sacado a ti. De repente tú eres un ex testigo de Jehová que saliste de esta organización por la cantidad de abusos que viste, la cantidad de corrupción. Tu amor por Jehová y por su Hijo Jesús era tan puro, tan profundo, que tú no te podías permitir contaminarte espiritualmente dentro de esa secta farisea, de esa sinagoga de Satanás, donde hay oscuridad espiritual. Y al final Jehová te ha sacado de allí porque Él quiere que le adores, libre de esa oscuridad. Como Él dice en Primera de Pedro, capítulo 2 versículo 9, nos llamó de la oscuridad a su luz maravillosa. Así que Jehová nos ha llamado de la oscuridad a su luz maravillosa. Y ahí es donde nosotros tenemos que estar. Así que estos son los hechos. Y yo creo que Jehová está usando a este servidor para contribuir con su granito de arena a difundir esta luz maravillosa, esta luz espiritual que es la palabra de Dios, y que no es únicamente mi responsabilidad, es responsabilidad de todos los que confesamos ser cristianos verdaderos. Tenemos esta comisión de difundir esta luz maravillosa, y ese debe ser nuestro único objetivo. Entonces, es evidente que a mí Jehová, por ejemplo, que me sacó de los testigos de Jehová en el año 2014, me sacó porque mi espiritualidad allí se estaba malogrando, se estaba perjudicando seriamente, cada vez estaba peor en sentido espiritual. Y al final Jehová me sacó en 2014 de aquel lugar que se estaba corrompiendo. Ahora comprendo muy bien por qué Jehová me sacó de ese lugar llamado Testigos de Jehová, porque era una sinagoga de oscuridad espiritual que ya Jehová finalmente ha rechazado. ¿Y por qué digo que es en el año 2014? Bueno, evidentemente cuando yo comienzo a dar mis pequeños pasos dentro de los Testigos de Jehová, allá por el año 1992 en compañía de mi madre, pues es evidente que en ese tiempo nosotros que no conocíamos la luz maravillosa de la palabra de Dios, pues comenzamos a aprender las verdades bíblicas dentro de los Testigos de Jehová y durante ciertos años todo iba muy bien. Realmente ahí aprendimos a ser verdaderos cristianos, a saber lo que era la vida de un verdadero cristiano, pero a medida que poco a poco pasaban los años e íbamos conociendo más a profundidad las escrituras, aunque yo, por ejemplo, tomé la decisión de bautizarme en el año 2003, mi mamá se bautizó en el 94, pero a pesar de todo ello, nos dábamos cuenta de que había cosas que no estaban bien dentro de los testigos de Jehová. Siempre le orábamos a Jehová, pedíamos su guía, su orientación. Al final es tan impactante ver cómo Jehová ha manejado los asuntos que a mí personalmente me queda muy claro que Jehová con el tiempo me ha sacado de ese lugar de oscuridad espiritual donde realmente han cumplido los testigos de Jehová una función de Juan el Bautista, me han ayudado, me han dado, digamos, ciertas nociones. No será una organización realmente perfecta, no es ni mucho menos un pueblo de Dios digno, están profundamente corrompidos, pero de alguna forma me enseñaron
a cómo tenía que acercarme a Dios. Yo comparo a los testigos de Jehová con los judíos del primer siglo. Los judíos del primer siglo estaban corrompidos espiritualmente. Jesucristo lo denunció. Los fariseos realmente llevaban doble vida, abusaban de los más pobres, hacían lo que querían con el templo de Dios, allí en Jerusalén. Pero al final era de entre esos mismos judíos de donde Jesucristo escogió a sus apóstoles, porque los apóstoles eran judíos, los primeros cristianos eran judíos, aunque los judíos eran una religión corrupta. Y Jehová al final los rechazó. Jehová rechazó a los judíos en el año 36 y en el año 70 Jehová hizo que se destruyera Jerusalén. De la misma manera, los verdaderos adoradores de Dios hoy día hemos aprendido las enseñanzas de los testigos de Jehová, pero Jehová nos está sacando de esta organización que está corrompida y la terminará por rechazar hasta su destrucción total. Pero en sentido espiritual ya están rechazados desde el año 2014. Yo estoy convencido de que los testigos de Jehová han sido usados por Dios desde 1914, cuando Jesucristo asume el poder del reino, en el cual Jesucristo comienza como rey del reino, comienza a usar al resto ungido para poder restaurar su congregación cristiana, que ya venía por siglos contaminada con la influencia de Babilonia la Grande. Y Jesucristo lo saca de Babilonia la Grande durante los primeros años después de 1914. Y ya una vez que los saca, poco a poco trata de reformarlos, de refinarlos, para que este grupito de ungidos, junto con la gran muchedumbre que luego se les une, traten de ser un pueblo digno del nombre de Dios, de llevar el nombre de Dios. Pero después de 100 años Jehová los ha rechazado porque cada vez es más evidente sus pecados graves. ¿Y por qué digo yo que en 2014 fueron rechazados? ¿Qué evidencia bíblica hay de ello? Bueno, yo me someto al texto bíblico de la palabra inspirada de Dios de Isaías capítulo 65, que les invito a que me acompañen. Para mí, este versículo que les voy a leer, Isaías capítulo 65, el versículo 20, Isaías capítulo 65, versículo 20, para mí es el texto bíblico clave que demuestra que Jehová Dios y su Hijo Jesucristo ha rechazado a los testigos de Jehová en 2014 y que desde ese año en adelante esa ya no es la organización de Dios. Que durante los primeros 100 años, desde 1914 hasta 2014, han actuado como una clase Juan el Bautista para ayudarnos a conocer los mandatos de Jehová, sí han hecho esa labor. Pero cada vez ellos están más corruptos espiritualmente porque han perdido el favor de Jehová. Desde 2014 lo han perdido. Era para que el Armagedón llegara en 2014. Tenía que haber llegado el Armagedón en ese año, porque ya para ese año se habían cumplido 100 años de los últimos días. Era tiempo más que suficiente para que el pueblo de Dios estuviera santo, limpio, preparado, acepto ante Jehová, para que Jehová pudiera traer su reino a la tierra, el reino de 1000 años. Pero no llegó. Armagedón no llegó en 2014. Y yo me preguntaba por qué. Yo también creía sinceramente que en 2014 iba a llegar el Armagedón y no llegó. ¿Y saben ustedes por qué no llegó? Porque la organización de los testigos de Jehová estaba profundamente corrompida. Y en vez de estar preparado para, como dice Apocalipsis capítulo 7, versículo 9, en vez de ser una gran muchedumbre que haya lavado sus ropas en la sangre del Cordero, que tengan una conducta limpia y santa, para que sean dignos de sobrevivir a la gran tribulación, en vez de estar en esa condición santa y limpia, resulta que estos se corrompieron a más no poder, porque habían caído en la idolatría al cuerpo gobernante, porque toleraban pecados graves en las congregaciones, porque se enseñaban cosas antibíblicas, etcétera, etcétera. O sea, resultaba que en vez de mejorar como organización, estaba malográndose cada vez más. Al final, bueno, es algo histórico en mi vida, es algo que realmente a mí me sucedió, que Jehová me sacó en 2014 de su organización. Me sacó. Y yo en 2015 declaré públicamente que los disolvía de mi vida. Y esta sinagoga de fariseos, llamada Testigos de Jehová, por orgullo y por soberbia, nunca quisieron reconocer mi desasociación en 2015. Pero al final la han reconocido hace unos días atrás, en este año 2023. Porque claro, en este año 2023
Jehová ya está manejando los asuntos. No es casualidad porque yo hace unos meses atrás, cuando declaré el estado de emergencia, dije que la institución estaba en grave peligro, estaba en una crisis profunda y paralelamente había creado otro canal que es Cristianos Teócratas, donde en el primer vídeo dejé claro que el propósito de ese canal era difundir la luz espiritual, porque en este año 2023 la Congregación Cristiana Verdadera cumple 1990 años de existencia, desde que fue fundada en el año 33, y que ya que estamos a poco de cumplir 2000 años, dentro de 10 años cumplimos 2000 años de existencia como iglesia cristiana, era lógico que era un tiempo especial para empezar a fortalecer nuestra espiritualidad y nuestra fe, porque realmente el hecho de que la iglesia cristiana cumpla 2000 años es como para tener en cuenta de que la iglesia cristiana ya lleva mucho tiempo desarrollando su función. Entonces, qué casualidad que en este año, cuando yo ya cumplo 3 años desde 2020 que estoy dando pasos para fortalecer más mi espiritualidad, mi fe con Jehová, me estoy acercando más a la Biblia, qué curioso que en este contexto esa sinagoga de fariseos me expulsen. Claro, porque es prueba de la bendición de Jehová. Jehová está bendiciéndome, porque Jehová no quiere que me contamine espiritualmente con esa sinagoga de fariseos, que realmente idolatran al cuerpo gobernante, que creen que el cuerpo gobernante es la voz de Jesucristo. Imagínense qué tremenda blasfemia. ¿Acaso Jehová no hizo desaparecer el cuerpo de Moisés para evitar que Satanás lo usara para hacer caer en idolatría a los israelitas para que adoraran a Moisés? Sin embargo, Satanás no necesita hoy usar a los cadáveres del cuerpo gobernante, porque aún esta gente estando viva ya le piden que se les adore. Imagínense hasta dónde ha llegado la corrupción espiritual de estos fariseos del siglo XXI. Pero yo doy gracias a Jehová de que me haya librado de Babilonia la Grande, de que me haya sacado de ese sistema de adoración diabólico y me haya llevado a su luz maravillosa que estoy comenzando. Y muchos de ustedes estarán cansados de escucharme, dirán, pero bueno, ¿por qué de una vez por todas no nos dices qué pruebas bíblicas hay de que en el año 2014 ellos han sido rechazados como pueblo de Dios? Isaías capítulo 65, versículo 20 dice: ya no llegará a haber de aquel lugar un niño de pecho de unos cuantos días de edad, ni un viejo que no cumpla sus días, porque uno morirá como simple muchacho, aunque tenga 100 años de edad. Y en cuanto al pecador, aunque tenga 100 años de edad, se invocará el mal contra él. Aquí Jehová dice claramente que llegaría un tiempo en el que no habría un niño de pecho de unos solos cuantos días de edad. Es decir, no habría un niño recién nacido que no llegara a crecer y a cumplir sus años de vida. Por ejemplo, en la historia humana siempre hemos visto, ¿no?, como muchos bebés recién nacidos por distintos motivos terminan muriendo prematuramente y no llegan a tener una vida de adulto. Su vida se les apaga pronto, quizás por la desnutrición, el hambre, los malos tratos, entre otras cosas. Es verdad que estas palabras tienen un cumplimiento principal durante el reino de 1000 años, en el que la tierra, en la que se convertirá en un paraíso, los niños que nazcan en esa época tendrán garantizado un desarrollo de infancia, de niñez, en el que irán cumpliendo sus años de vida sin ningún miedo a que puedan morir o a que puedan fallecer prematuramente, porque Jehová los bendecirá. Pero como toda palabra de las escrituras, donde en muchas partes de las escrituras a veces hay un cumplimiento inicial y a veces hay un cumplimiento secundario para el futuro, yo estoy convencido de que estas palabras tienen un doble cumplimiento. ¿Y saben ustedes por qué lo sé? Porque yo le he estado orándole mucho a Jehová en estas últimas semanas, en estos últimos días. Le he estado pidiendo ayuda, que me haga revelar, que me dé una luz espiritual para hacerme entender
¿Cómo es posible que yo he estado en una organización llamada Testigos de Jehová, donde conocí verdades bíblicas tan hermosas, donde estaba tan cerca de salud espiritual, y ahora ver que esta organización realmente, en vez de ayudar a la espiritualidad y a la fe, se dedica a expulsarme de manera injusta y lo que quieren es destruir mi espiritualidad? Entonces yo le oraba a Jehová, ¿cómo es posible de que esta organización se haya transformado tan negativamente? Y el texto bíblico que me apareció en mis pensamientos fue este. Este fue el texto bíblico que me apareció en mis pensamientos. Y le he orado a Jehová vez tras vez en estos días y el texto bíblico seguía apareciendo. No una ni dos, sino muchas veces. Durante todos estos días que le he ido orando a Jehová constantemente, le he orado mucho a Jehová. Y todas las noches también, incluso quedándome dormido, le he orado a Jehová. Y cada vez que le pedí a Jehová que me respondiera, ¿qué está pasando con esta organización que se llama Testigos de Jehová? ¿Qué está pasando con esa gente que realmente se ha vuelto tan tóxica para la espiritualidad? Y Jehová me ha hecho entender todo lo que les estoy explicando en este vídeo. Y además me hacía entender este versículo. Me ponía en mi mente Isaías 65:20. Isaías 65:20. Porque ustedes saben que Jehová Dios se comunica a través de la Biblia. Que hoy no nos manda a un ángel para hablarnos audiblemente. Pero Jehová nos habla mediante su palabra, la Biblia. Y Jehová me hacía entender Isaías 65:20. Y ya fui directo a Isaías 65:20. ¿Qué dice este texto bíblico? Y sabía más o menos lo que decía, ¿no? Recordaba que ese texto hablaba de un viejo que no cumpla sus días porque uno morirá como simple muchacho aunque tenga 100 años de edad. Y yo decía, ¿qué tiene que ver esto con...? Hasta que después de seguir orándole más a Jehová sobre este versículo, he llegado a comprender que estas palabras se cumplen en los testigos de Jehová. Porque dice, ni un viejo que no cumpla sus días. Dice, porque uno morirá como simple muchacho, aunque tenga 100 años de edad. Repito, durante el reino de 1000 años, durante el paraíso que Dios promete hacer en la tierra en un futuro, las personas, aunque tengan 100 años de edad, su apariencia será como la de un simple muchacho. Porque durante el reino de 1000 años de Cristo, su carne se hará más fresca que en la juventud, como profetizó el libro de Job. Es decir, no habrá viejos, todo el mundo será joven, disfrutará del vigor juvenil, que es como realmente Jehová quiere que vivamos. Jehová no quiere que vivamos como seres humanos aquí en la tierra, envejeciendo, eh, sufriendo los achaques de la edad avanzada, de la enfermedad, de la vejez, del deterioro físico, de la edad avanzada. Jehová no quiere eso. Jehová quiere que vivamos como simples muchachos, aunque tengamos 100 años de edad. Pero aún disfrutando de esa enorme bendición, me refiero a los que vivan durante los 1000 años, pueden llegar a morir si pecan contra Jehová. Es igual que Adán y Eva. Jehová los creó perfectos con la perspectiva de vivir eternamente, pero les dijo que eso se perdía si comían del fruto prohibido. Lo terminaron por hacer y ellos finalmente terminaron por envejecer y morir. Tardaron 9 siglos en hacerlo, pero envejecieron y murieron. Entonces, de igual manera, dice aquí el versículo 20 al final, en cuanto al pecador, durante los 1000 años, aunque tenga 100 años de edad, se invocará el mal contra él. Si en el nuevo mundo, si durante el reino de 1000 años de Cristo, durante el paraíso futuro, hay gente que teniendo 100 años de edad y su apariencia sea la de un muchacho porque disfrute de vigor juvenil, porque gracias al sacrificio de Cristo ya no va a envejecer y no va a morir, pero aún así, si llega a pecar, se invocará el mal contra él y Jehová lo rechazará y morirá. Como dice el versículo 20, porque uno morirá como simple muchacho. Entonces, si eso Jehová es la norma de Jehová, que él va a aplicar durante los 1000 años, con mayor razón lo va a aplicar antes de los 1000 años.
¿Por qué? Porque él se tiene que asegurar de que los que sobrevivan a la gran tribulación estén espiritualmente maduros y tengan una santidad correcta y adecuada, una santidad plena, para que sean dignos de recibir el nuevo mundo. Entonces, para que eso se dé, se tiene que cumplir también estas palabras en este tiempo. ¿Y cómo se cumple Isaías 65:20 en este tiempo? Pues Jehová dice muy claramente que aunque tú tengas 100 años de edad, si pecas, se va a invocar el mal contra ti. Y esto es lo que a mí Jehová me ha hecho entender. La organización de los testigos de Jehová ha funcionado muy bien por 100 años. Pero como han pecado, el mal se invoca contra ellos. Esto para mí es palabra de Dios. No estoy leyendo de mi novela histórica, ni de mi obra, ni de nada. Estoy leyendo de la Biblia. Corroboren ustedes en sus propias Biblias. Tengan la bondad de corroborarlo en sus propias Biblias. Isaías capítulo 65, versículo 20. Es la prueba irrefutable de que Jehová ha rechazado a la organización Testigos de Jehová por su pecado grave, por su grave corrupción espiritual. Jehová tiene paciencia. Jehová ha tenido paciencia con esta organización, que ha actuado con una rebeldía y una soberbia propia de Satanás. No han querido practicar el verdadero amor cristiano. Se han comportado como fariseos, han destruido la vida de muchas personas inocentes. Han dejado un reguero de sufrimiento allá donde ellos han hecho discípulos. Pero no de Cristo, sino discípulos de la Watchtower, del cuerpo gobernante. Bueno, pues ellos han llegado a cumplir 100 años de edad. La organización de los Testigos de Jehová ha llegado a tener 100 años de edad desde 1914 hasta el año 2014. Y Jehová los ha rechazado. Aunque tenga 100 años de edad, se invocará el mal contra él. Eso no lo digo yo, lo dice Jehová. Lo dice el Espíritu Santo, que ha inspirado la Biblia. Entonces, estas palabras divinas, inspiradamente divinas, dejan muy claro que aunque el pueblo de Dios tenga 100 años de edad, si llega a pecar, se invocará el mal contra él, porque dice la parte B, la segunda parte del versículo 20, porque uno morirá como simple muchacho aunque tenga 100 años de edad. Y en cuanto al pecador, aunque tenga 100 años de edad, se invocará el mal contra él. La organización de los Testigos de Jehová, esta sinagoga que expulsa a diestra y siniestra, que le encanta hacer ese daño, porque están realmente obedeciendo a Satanás. Ellos, como dice Jesucristo en Juan 16, versículo 3, ellos no conocen ni al Padre ni al Hijo, por eso hacen este tipo de cosas. Entonces ellos, aun teniendo 100 años de edad, aunque la organización de los Testigos de Jehová desde 1914 ha sido usada por Jesucristo y su Padre Jehová para poco a poco conformar y construir un pueblo de Dios, pero como han visto de que ellos realmente han persistido en ser pecadores, y ya son pecadores crasos, esta organización de los Testigos de Jehová no tiene ya ningún tipo de arreglo. O sea, Jehová y Jesús están convencidos de que la organización de los testigos de la Watchtower realmente es irreformable, es incorregible. O sea, Jehová y Jesús han tenido mucha paciencia durante las décadas previas a 2014 para tratar de reformarla, de purificarla, para que sea más santa ante los ojos de Jehová. Pero ellos se han negado de plano por los graves pecados que la adolecen. Entonces, debido a eso, Jehová en 2014, cuando esta organización cumplió 100 años de edad, debido a que ellos han pecado gravemente, se ha invocado el mal contra ellos.
Así que, evidentemente, Jehová los ha rechazado en 2014. ¿Qué significa esto? Bueno, esto significa lo siguiente. Como los testigos de Jehová, esta organización religiosa, cuya entidad jurídica, su empresa, legalmente hablando, la que está constituida en Estados Unidos, la Watchtower, como este grupo religioso y esta empresa realmente no se quieren reformar en sentido espiritual, quieren seguir agravando su grave corrupción espiritual, pues a esta persona que les habla y a esta institución, al Organismo Internacional de Naciones Aliadas y a la propia religión que yo practico, teocracia triunfante, nos queda algo muy claro. Jehová ha rechazado a su pueblo. Jehová ha rechazado a la Organización de los Testigos de Jehová desde el año 2014, donde cumplieron 100 años. Y desde entonces, Jehová, desde 2014, es decir, desde hace ya 9 años atrás, Jehová no tiene una organización propiamente dicha, pero no significa que Jehová se va a quedar de brazos cruzados. El Todopoderoso va a recomponer a su pueblo, porque lo que se ha hecho durante aquel siglo de 1914 a 2014, eso no es tiempo perdido. Se ha construido un pueblo de Dios, que ahora está siendo rechazado, sí, porque hay mucha mala hierba ahí metida. Pero, ojo, a pesar de que hay allí mucha mala hierba metida, también hay buen trigo. Y Jehová va a seguir sacando ese buen trigo, porque estamos en el tiempo de la cosecha. Y el tiempo de la cosecha, como Jesucristo dijo en una de sus parábolas, que implicaba sacar el buen trigo de la mala hierba, separarlos. Así que este proceso simplemente sufre una transformación y va a continuar. Jehová Dios va a sacar a sus verdaderos adoradores de esa secta de los testigos de Jehová y de otras iglesias de la cristiandad y los va a reunir en torno a este esclavo que trata de ser el esclavo nombrado, pero ante todo, ante el pastor principal, Jesucristo. Entonces, claro, uno se pregunta si desde 2014 Jehová ya no está usando a la sociedad Watchtower, a los testigos que tienen el nombre de Dios, a los testigos de Jehová, si desde entonces Jehová ya no usa esta secta, desde 2014 en adelante, ¿a quién está usando? Bueno, aquí entra a tallar un mecanismo que la Biblia ya preveía para ese momento. Mire lo que dice Daniel, el libro de Daniel. Mire, acompáñeme por favor al libro de Daniel, el capítulo 12. Daniel capítulo 12. Mire, Daniel capítulo 12, no lo voy a leer ahora, este análisis lo voy a dejar para un vídeo posterior. Daniel capítulo 12. Repito, Daniel capítulo 12, versículo del 3 al 12. Daniel capítulo 12, versículo del 3 al 12, muestra cómo son los mecanismos de parte de Dios en cuanto a plazos de tiempo para rechazar a un pueblo corrupto y elegir a uno nuevo. Se inician unos mecanismos de tiempo que están registrados en Daniel capítulo 12, versículo del 3 al 12. Y eso lo analizaremos en un vídeo posterior. Pero ahí está demostrando Jehová que desde 2014 hasta ahora han pasado una serie de periodos de tiempo, una serie de años en los que Jehová nos ha estado refinando. Particularmente quien les habla ha estado sufriendo en estos pasados 10 años, desde 2013 hasta ahora, un proceso de refinación. Yo en 2013 recibí mi primer comité judicial, en octubre de 2013. Particularmente desde octubre de 2013 Jehová ha estado poco a poco en un proceso de refinación, muy duro, muy severo, muy intenso,
pero que ya está próximo a terminarse. Porque durante el año 2013 hasta la fecha presente han ocurrido el cumplimiento de lo que dice, por ejemplo, Daniel capítulo 12, versículo 7, versículo 11 y versículo 12. Y esos periodos de tiempo que ahí están escritos se han ido cumpliendo exactamente con una serie de acontecimientos que son de conocimiento público para todos los que me siguen en este canal y que se ha ido cumpliendo durante estos pasados años. Así que queda muy claro, queda evidentemente claro que desde 2014 que Jehová ya no usa a los testigos que tienen su nombre, que ya no usa esta secta religiosa, ya no los usa, desde ese tiempo en adelante Jehová, como siempre ha hecho desde los tiempos de los apóstoles, Jehová está usando al resto ungido para sacarlo de la Babilonia la Grande y también a la gran muchedumbre. Pero las palabras de Daniel capítulo 12 se cumple específicamente en el resto ungido. También han tenido un cumplimiento personalmente en mí, que soy parte de ese resto ungido. Y por eso yo en un próximo vídeo voy a demostrar cómo las palabras del capítulo 12, versículo del 3 al 12 del libro de Daniel, se han cumplido en mi vida privada, en mi vida personal, y cómo ahora estoy al borde de que poco a poco se culmine el periodo del versículo 12 y todo lo que ha ocurrido en estos últimos años es, como dice el capítulo 12 de Daniel, es un proceso de refinación, de blanqueamiento, como dice Daniel 12:10, ¿no? Dice, muchos se limpiarán y se emblanquecerán y serán refinados. Los inicuos ciertamente actuarán inicuamente y absolutamente ningún inicuo entenderá, pero los que tengan perspicacia entenderán. Y yo estoy muy feliz porque Jehová a mí me ha dado perspicacia para entender estas santísimas palabras de la Biblia. Y yo estoy absolutamente convencido de que Jehová Dios, que me ha refinado espiritualmente en estos pasados años, en estos últimos 10 años, este proceso de refinación que ha durado, como les digo, unos 10 años, que es más o menos el periodo de tiempo que duran todos estos periodos de 3 tiempos y medio, 1290 días, etc., realmente ha sido un proceso cuyas características que aquí se mencionan son las mismas que yo he vivido en estos últimos años. Y estoy convencido de que durante el periodo de felicidad de Daniel capítulo 12, versículo 12, como lo describe, que es un periodo de felicidad, ahí es cuando se nombra al esclavo que ha de reemplazar a este cuerpo gobernante de la Watchtower que está absolutamente condenado por Jehová Dios. Así que eso es lo que voy a hablar en el próximo vídeo, cómo Jehová en estos últimos años, desde 2014 hasta la fecha presente, 2023, desde que Jehová rechazó a este pueblo, a esta organización corrompida, cómo Jehová desde ese momento en adelante me ha estado usando a mí para dar luz espiritual. Pero antes de dar esta luz espiritual he tenido que pasar por un proceso muy duro de refinación que analizaremos en el próximo vídeo. Pues bien, queridos amigos, queridos hermanos en Cristo, a todos los que me habéis escuchado en este vídeo, darles muchísimas gracias. Créanme que soy una persona imperfecta, llena de errores, que no busca en ningún momento riquezas, ni reconocimiento, ni autoridad, ni nada por el estilo. Lo único que pretende es dar brillo a la luz espiritual que se desprende de la palabra inspirada de Dios, la Biblia, una palabra que procede de Jehová Dios y de su Santo Hijo Jesús. Y en esta dirección vamos a continuar, hacia esa luz maravillosa. Muchísimas gracias, sinceramente, de todo corazón, por vuestra amable atención, por haberme prestado atención en este vídeo, y nos comunicamos en el próximo vídeo para analizar esas preciosas palabras. Muchas gracias.